Un cordial saludo al pueblo salvadoreño, noble y querido, mi pueblo. La mayoría de los occidentales ignora la deuda de su civilización con la cultura árabe. Algunos, sin embargo, reconocen este aporte únicamente como que fue el medio de conservar el pensamiento griego perdido en Europa y retransmitirlo. Otros, como el editorialista del diario de hoy, peor aún, nos acusan de quemar la biblioteca de Alejandría, quitándonos el único mérito que en todo Occidente sin discusión nos reconocen. Ya ni siquiera transmitimos la cultura griega, sino que incluso la quemamos. Nada más apartado de la realidad. Hablando de copias, hay que aclarar que el proceso de la educación y el análisis y el conocimiento es continuo y dinámico. Cada civilización da su aporte en el momento que aparece y se tabula a continuación de los progresos anteriores. No existe copia, sino que es una continuación de los hechos científicos. Lo que se determina en las matemáticas como progresión o serie progresiva, de donde se deriva la palabra progreso. El mundo árabe moderno nace en el siglo VII después de Cristo y por lo tanto empieza desde ahí su participación en la ciencia. Desde ese entonces inventa y descubre nuevos sistemas y también adapta, transmite y desarrolla conceptos anteriores a los que les coloca también nuevos conceptos. Por ejemplo, un tan solo ejemplo, descubren la trigonometría esférica y no puede decirte que la copiaron de los griegos porque estos manejaban la trigonometría plana, pero los cuales los griegos a su vez la tomaron de los egipcios y babilónicos para desarrollarla posteriormente. La cultura y el conocimiento van creciendo y nadie se apropia de nada, simplemente es el proceso natural del desarrollo continuo. Sin embargo, mucho antes, otro máximo periodo de esplendor se dio en la Edad Antigua desde 4000 años antes de Cristo, en pueblos semitas, originarios de la península arábiga, que hablaban diferentes dialectos semíticos, identificados con el árabe, babilonio, caldeo, siríaco, arameo, fenicio, asirio, egipcio, nabateo, etc., que migraron hacia los países del Medio Oriente, Asia Menor y norte de África, donde desarrollaron culturas excepcionales e independientes cuando Europa se encontraba sumida en la prehistoria, en tiempo de las famosas glaciaciones, donde Arabia y sus países colindantes florecían y reverdecían. De esa forma, si se quiere establecer el origen de la cultura de la actual civilización, está claro que provino de los países de origen semita o semítico jamita, que hoy conforman lo que se conoce como el mundo árabe. Aunque Europa cree que es la cuna de la civilización, no lo es. Los árabes se encargaron de culturizarla desde su prehistoria de la Edad Antigua e incluso volverla a culturizar con el oscurecimiento y atraso que Europa volvió en la Edad Media. Los inventos y descubrimientos en ambos periodos son amplios y numerosos. Bastará mencionar que más del 75% de los descubrimientos e invenciones de todo el mundo en la Edad Media son de origen árabe. Palestina. La región que conocemos como Palestina ha sido desde la antigüedad una encrucijada de pueblos y civilizaciones. Los primeros pobladores provinieron de migraciones semíticas de la península arábiga hace más de 4500 años, dando origen a la civilización cananea, fundando ciudades-estado, la mayoría fortificadas, entre ellas Jericó y Jerusalén. Jerusalén fue fundada hace 4200 años por uno de los pueblos que conforman la estirpe palestina, los jebuseos, pertenecientes al tronco cananeo. Su nombre original, Jerusalén, incorpora la palabra Salem, Salam, que significa paz. Los cananeos compartieron en completa armonía su territorio con los filisteos. Filistea se deriva de la palabra filastín, que traducida al español significa Palestina, su nombre ancestral. Hasta 1000 años después llegaron los hebreos, conquistando la sangre y fuego. Los hebreos no fueron los primeros pobladores de Palestina y no fundaron Jerusalén. Fuera de ello, la conquista israelita no fue nunca completa, como dice el Antiguo Testamento. Así pues, los hijos de Israel habitaron en medio del cananeo y del eteo y del amorreo y del fereceo y del heveo y del jebuseo, y se casaron con sus hijas y dieron las suyas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Jueces capítulo 3 versículos 5 y 6. El reino de Israel unido tan solo dura 70 años en la historia.
desde que el rey David, profeta para el Islam, une las 12 tribus en el año 1000 a.C. y 210 años adicionales como un Israel dividido, ya que en el 930 a.C. Israel se divide en dos reinos hostiles, Israel integrado por 10 tribus y Judea con 2. En el año 720 los asirios conquistan el reino del norte, Israel, cuya capital fue Sabastia, luego Samaria, no Jerusalén, y las tribus se dispersan. Hasta el día de hoy se sigue hablando de las 10 tribus perdidas del pueblo de Israel. ¿Dónde están? No emigraron ni hubo holocausto en ellas. La respuesta es obvia. Se encuentran integradas con las otras etnias árabes de la región, especialmente con el pueblo palestino. Israel ya no vuelve a mencionarse en toda la historia hasta la creación moderna del Estado de Israel en la resolución 181 de las Naciones Unidas del 29 de noviembre de 1947, donde se ordena la partición de Palestina en 2 estados y una Jerusalén internacional, y la proclama de independencia de Israel moderno el 14 de mayo de 1948. En cuanto al reino de Judea, en el año 586 a.C. es destruido por los babilonios. Diferente a Israel, que no vuelve a mencionarse hasta los tiempos recientes, Judea renace como estado independiente otra vez en la historia durante 104 años, en el año 167 a.C., un poco antes de la conquista romana, hasta el 63 a.C., donde los romanos consolidan Palestina. Sin embargo, Judea es solamente una parte de las 4 provincias de la Palestina histórica, llamada también la Tetrarca de Filipo: Judea, Samaria, Galilea e Idumea. En resumen, el pueblo palestino es así: cananeo filisteo, pueblos procedentes de la península arábiga que emigraron en una de las corrientes migratorias tempranas de esa península. Es básicamente de origen semita, con un fuerte elemento racial árabe peninsular y con influencias adicionales de otras etnias: asirio, arameo, babilonio, persa, griego, romano, armenio, turco y cruzado europeo, y con un gran porcentaje de elemento hebreo. Los israelitas dejan de mencionarse y en su lugar empiezan a mencionarse a los judíos, integrados básicamente por una sola tribu, la de Judá, y con participación tan solo parcial de las tribus de Benjamín, Simeón y Leví, y nada de resto de las otras 8. El término árabe, por otro lado, es un nombre genérico que se le da a un conjunto de naciones con similares características, costumbres y tradiciones y un idioma común. Equivale así al término de hispanoamericano. Entre las diferentes naciones, al igual que en Hispanoamérica, hay diferencias raciales. Aún siendo Palestina fundamentalmente árabe, su nombre está inmerso entre el cúmulo de peculiaridades y diferencias que comprenden la nación árabe. Palestina es así la patria histórica de los palestinos, y no la patria de los árabes de la península arábiga, y diferente a esto, su permanencia en Palestina es ancestral, hasta el punto de que es históricamente evidente que los palestinos son los pueblos originarios de Palestina. Con la repartición, el mundo occidental pagó sus culpas con el dolor ajeno. El escenario cambió así dramáticamente. Nadie puede negar que los judíos fueron las víctimas inocentes de una campaña de persecución sistemática y de desinformación donde las víctimas reales se transformaban en supuestos victimarios de parte de la Europa cristiana, quien los transformó incluso sin serlo en un pueblo deicida. Eso terminó en 1944. El pueblo judío deja de ser perseguido después de miles de años de injusticia, pero se tiene otra víctima, el pueblo palestino y por derivada la nación árabe y el Islam. No obstante lo anterior, el Estado de Israel está constituido y es una realidad. Lo que falta, y que fue parte de la misma resolución 181 de las Naciones Unidas, es la creación del Estado árabe de Palestina, donde ambos pueblos vivan en paz, con justicia, amor y concordia. Ojalá. ¿Y nosotros? ¿Qué somos? Historia, actualidad y destino. En tiempo de la conquista española de las Indias, nuestra América, siglo XVI y XVII, vino la primera inmigración masiva de árabes y judíos españoles, conversos o aparentemente conversos hacia América, buscando territorios alejados de la Inquisición, la cual era sumamente cruel, y logrando nuevas oportunidades en un mundo recién descubierto que necesitaba urgentemente de artesanos hábiles, carpinteros, albañiles, agricultores, constructores, orfebres,
marinos, talabarteros, herreros, agricultores, comerciantes, etc. Trabajos que a un hidalgo español le resultaban despreciables. Ellos decían siempre, juego de manos, juego de villanos. La cantidad de árabes españoles musulmanes recientemente conversos al cristianismo, moriscos, era tan grande que puede ejemplarizarse en que todas las construcciones de dicha época colonial, y se pueden ver con lo que ha quedado, eran de estilo morisco, mudéjar o árabe español. Esa sangre árabe se encuentra masivamente mezclada en el pueblo salvadoreño, hasta el punto de que el insigne escritor salvadoreño Álvaro Menéndez Leal manifestara que todos los salvadoreños tienen sangre árabe en sus venas. Sin embargo, muchos años después, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, vino una nueva inmigración árabe hacia América, la que todos conocen, esta vez de origen palestino, sirio y libanés, aunque en el caso de nuestro querido país, El Salvador, la mayoría eran de origen palestino, y de estos un gran porcentaje de Belén, la ciudad santa donde nació Jesús. Dada la estructura clasista, racista de la época, y estando estratificada la sociedad, la presencia de una nueva, diferente y masiva inmigración, que demostró ser exitosa en poco tiempo, con una capacidad de adaptación inimaginable antes, provocó resquemores del grupo dominante, y se dictaron leyes en su contra. De nada sirvieron, ya que los árabes palestinos siguieron progresando. Las leyes no detuvieron a los que estaban adentro. Entonces se decidió, ninguno más. En 1932, luego que el levantamiento indígena fuera masacrado, en tiempos del general Maximiliano Hernández Martínez se prohibió su entrada. Se prohíbe la entrada de negros, chinos y árabes, a los comúnmente llamados turcos, aunque vengan estos con pasaportes de otras nacionalidades y de otras latitudes por tratarse de razas perniciosas. Y a los que estaban se les marginó. Se promulgaron leyes en su contra. No se les permitía naturalizarse, se les negaba pasaporte o se les ponía trabas para obtenerlo aún a los nacidos en El Salvador. No se les permitía comprar propiedades, se les prohibía el comercio en pequeño, se les discriminó y calumnió. Pero a pesar de todo, el árabe surgió. Y ahora, con ese gran triunfo logrado y el gran aporte entregado a la patria salvadoreña en todos los aspectos, demostramos que no somos razas perniciosas, sino todo lo contrario. Aquí estamos, y Dios mediante aquí permaneceremos recibiendo y aportando nuevos beneficios a nuestra querida patria, El Salvador. Está empezando la quinta y sexta generación, coexistiendo con otras generaciones anteriores, y nuestra comunidad ha hecho raíces profundas en esta tierra. Ningún problema hizo que el palestino inmigrante se fuera, ni en los terremotos, ni con las erupciones volcánicas, ni con las persecuciones, ni en la guerra, ni con la delincuencia, ni con la situación política difícil, ni con los problemas económicos, ni con las inundaciones, ni ante las enfermedades, ni ante nada, ni ante nadie. Y somos tan salvadoreños ahora como cualquier otro, o más. Somos así, salvadoreños 100%. Orgullosos de pertenecer a esta patria bendita, El Salvador, pero también orgullosos de ser de origen árabe, un pueblo con amplia cultura, maestro de Europa en la Edad Antigua y también en la Edad Media, y con la peculiaridad especial de ser árabe palestino, un pueblo culto, altivo y generoso, amante de la paz, pero también conocedor de sus derechos inalienables. No hay duda de que el inmigrante árabe estaba dotado de características muy propicias para desarrollar todo tipo de actividades comerciales, incluso las más arriesgadas. Sin despreciar otros rasgos de su personalidad, llamaba la atención por su claro perfil económico caracterizado básicamente por su capacidad empresarial. Otra cualidad que le ayudó en esta iniciativa fue su espíritu de superación y el deseo permanente de ser el mejor y de esforzarse por salir adelante en todos sus proyectos iniciados. A esto se derivó el éxito económico en el desarrollo de la empresa privada, su constante actuación en la vida pública y su notable prestigio profesional en los más diversos campos de la cultura. Se puede decir que la inmigración árabe ha constituido un real aporte a El Salvador. Su huella se puede apreciar en todos los ámbitos. El escritor Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura, define ese carácter brillante en su célebre obra 100 años de soledad. He aquí unos párrafos. Macondo era un pueblo pintoresco, pero sobrevino la desgracia. Después de llover constantemente por casi 5 años, quedó totalmente en ruinas. Casi todos se fueron.
Los advenedizos que se fugaron de Macondo tan atolondradamente como habían llegado. La compañía bananera desmanteló sus instalaciones. El grupo dominante y el gran capital y los grupos empresariales tradicionales habían abandonado el pueblo, todos menos los árabes, y el pueblo. Y cuando la lluvia cesó, textualmente agrega, la calle de los turcos era otra vez la de antes, la de los tiempos en que los árabes hallaron en Macondo un buen recodo para descansar de su condición de gente trashumante. Al otro lado de la lluvia, la mercancía de los bazares estaba cayéndose a pedazos. Los géneros abiertos en la puerta estaban veteados de musgo por la humedad, los mostradores socavados por el comején y sus paredes carcomidas por la humedad y el agua, pero los árabes de la tercera generación estaban sentados en el mismo lugar y en la misma actitud de sus padres y sus abuelos, taciturnos, impávidos, invulnerables al tiempo y al desastre, tan vivos o tan muertos como estuvieron después de la peste del insomnio y de las 32 guerras del general Aureliano Buendía. Era tan asombrosa su fortaleza de ánimo ante los escombros. Y nosotros puntualizamos. Si pensamos en función país, este carácter del árabe debió ser aplaudido y no temido. En lugar de reprimir la inmigración árabe, debería haber sido fomentada. Y óigase bien, pero los mismos de siempre no pueden soportar la competencia porque no se sienten capaces. Triunfan con todas las leyes a su favor y el poder en sus manos. La inmigración árabe, en su mayoría de origen palestino, es parte integrante del pueblo salvadoreño. El dinamismo, la perseverancia, su innata capacidad y su voluntad de triunfar llevaron al árabe al lugar donde se encuentra. El capital logrado merece un aplauso porque el único capital digno de elogio es el conseguido con esfuerzo y honradez. Muchas gracias.